Un saludo cordial a todos ustedes. Me voy a referir, espero que por última vez, tras haberlo hecho una primera vez, a los contratos del hermano del presidente con el Estado, a los de Fabricio Correa. Les han puesto fin por un solo motivo, por la percepción de corrupción que aquellos acentuaron sobre el gobierno, lo cual ha significado que en las encuestas ese pase a ser, según la mayoría de gente en este momento en el Ecuador, el principal problema, y después vengan otros que antes sí situaba encima: inseguridad, por ejemplo, carestía, por ejemplo, desempleo o falta de empleo, por ejemplo. Y es interesante que a raíz de ese escándalo, la percepción de corrupción haya subido. Si quienes hicimos el escándalo, quienes lo hicieron, fueron los medios de comunicación. Y nadie les cree. Sí, ¿no? La prensa corrupta y vendida y mediocre ha logrado convencer a la gente, o la gente sigue siendo tan ingenua en este país. Es interesante. Significa que la denuncia fue contundente, que fue bien fundamentada, que tuvo muy pocos o ningún adjetivo y muchos hechos como debió ser, y que por primera vez consiguió seguimiento. De ahí además un ejemplo de lo que puede ser el buen periodismo en el país. Significa que Correa no ha logrado como tanto quería o quisiera minar completamente la credibilidad de los medios de comunicación convencionales o independientes como muchos creen. Pero esto no deja de ser una ficción más para encubrir el asunto de fondo y la responsabilidad principal. ¿Cuál es el asunto de fondo? Que no debía tener una posición privilegiada el hermano del presidente de la República para contratar con el Estado. Y la tuvo. Él mismo admitió que eso le abrió puertas y mencionó dos casos. Que si ganaba los contratos debía ser en otros casos por concurso. Y no fue siempre así. En algunos de Petroecuador fueron, por ejemplo, órdenes directas, ¿ya? O se eliminaban las compañías de una ficción de competencia para que solo la única oferta presentada, que fuese la de él, ganara. Pero más grave que todo esto es que el presidente, sabiendo y diciendo después que su hermano era un hombre de negocios y que defendía negocios, mientras que él, el presidente Rafael Correa, por supuesto, defiende sueños, ¿ya?, debía estar marginado legalmente de ese tipo de contratos, como lo disponía la ley, aunque se la ha malinterpretado, como les ha dado la gana, y debía estar marginado de ese tipo de negociaciones por una disposición que él impartió y nunca se fijó si la cumplieron otros subalternos. Ese es el problema de fondo. Correa sabía esto y se hizo el loco. Ahora su hermano mismo cuenta, Correa Rafael, Fabricio Correa, cuenta que el presidente le ha dicho, o le dijo, que así como quiere que no tenga ningún privilegio, que lo tuvo en contratos con el Estado, tampoco quiere que tenga ningún favoritismo. Así que no se vea él afectado en el derecho al empleo que todos tienen y que se consagra en la Constitución. Va a acabar el asunto en que, por el reclamo lógico que hace Fabricio Correa, tras el informe de Contraloría demorado en exceso, ¿ya?, de la terminación unilateral de los contratos, él reciba cerca de $37 millones de indemnización. El monto de los contratos de sus compañías con el Estado no fueron de $80 millones como en principio se dijo, sino que resulta que son de 162. Y hay un triple perjuicio allí. Además, para el bien público. Es decir, se privilegia a una compañía, se deja sin efectos los contratos, se paga la indemnización adicional, con lo cual él recibe el pago por la obra que ya hizo, más la indemnización, y por último, cuando se retomen esas obras van a valer fácilmente el doble por el tiempo transcurrido y se las tenga que hacer. ¿Sí? Nadie salió ganando aquí, pero la que más perdió fue la credibilidad del presidente de la República por farsante. Él comenzó diciendo, cuando estalló este asunto, que no había nada ilegal en ese tema, que le prueben a él una ilegalidad. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Eso comenzó diciendo, es importante recordarlo, que le prueben a él una ilegalidad. Y que nunca se había favorecido a su hermano, no había ningún privilegio. Se probaron no solo esas dos cosas, sino muchas más. Y ahora, con el rabo entre las piernas, sale con otro discurso. El complemento, por supuesto, es el informe de la Contraloría, que teniendo ya un borrador por julio 22, recién a principios de septiembre, sale con el final y definitivo, y con poca concordancia entre los errores que detecta, los vicios que haya, que en su mayoría los adjudica a las instituciones del Estado contratante, y las recomendaciones que hace. En el borrador, en las recomendaciones, estaba corregir esos errores a las instituciones del Estado, y no dejaban en claro que fuese ilegal la contratación de Fabricio Correa. En el informe final
mantienen el diagnóstico, es decir, encuentran que hay irregularidades, pero principalmente por parte de las instituciones del Estado, que las obras están atrasadas, porque ellas se atrasaron en darle a él planos, pagos, aprobarle diseños, revisar costos, etc. Y sin embargo, recomiendan la terminación unilateral. ¿Por qué? Porque eso es lo que les ordenó la Presidencia de la República. Eso es lo que agenció Alexis Mera. Y ese es el pago del compromiso por su nombramiento. Este es el Contralor de Gutiérrez. No se olviden. Este fue primero puesto en la terna por Correa. ¿Ya? Mi oposición a Correa, no se olviden, comenzó el 11 de enero del 2007, cuando pactó con Gutiérrez en aras de la gobernabilidad, le llamó patriota. Ese Contralor es producto de ese pacto. Está pagando los favores recibidos. Además, pretende ser reelegido por esta asamblea. Y seguramente lo consiga. Así es como se fiscaliza en este país.